Radio La Chispa. Seguinos en nuestras redes, en Facebook y en Instagram como La Chispa Radio. Escribinos al 351-878-3352. Segmento de salud. Bueno, entramos en el segundo segmento de este programa, el primer segmento de este programa. Exacto. Después de la presentación, que es prevención y salud. Hoy cambiamos un poquito el orden, no empezamos con herramientas para la revuelta para que no se acostumbre la audiencia, así se sorprenden cada vez que nos escuchan. Así mismo. Bueno, en esta segunda edición del segmento de prevención y salud vamos a estar conversando con Rafael Fonso, que es médico del Centro Oftalmológico Che Guevara y que también es un gran referente de la enfermedad, de las investigaciones. Ajá. Y tratamiento de la enfermedad del mal de Chagas. A ver si Rafael está por ahí y nos escucha. Sí, lo escucho perfectamente. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Por aquí Eloísa te habla. Buenas tardes, noches. Buenas tardes, noches. Así es, Eloísa y Juan de este lado. ¿Qué tal, Eloísa y Juan? ¿Cómo andan ustedes? Bien, bien. Con frío. No, con frío. Estoy con una campera de nieve aquí adentro de la pecera. Igual capaz me empieza a hacer calor ahora que lo pienso. Bueno, yo estoy en el norte cordobés y acá hace más frío todavía que en la ciudad. ¿En serio? Sí, claro. Bueno, menos un grado. Yo pienso, llegas al norte, más cerca de Santiago del Estero, hace más calor. No. Seco. Invierno no. Invierno no. Bueno, vamos a lo que vinimos. Exacto. En este día. Nos ibas a comentar un poco, queremos que nos comentes un poco acerca de esto, del mal de Chagas. ¿Qué es el mal de Chagas? Bueno, el mal de Chagas es una enfermedad producida por un parásito que se llama Triatoma infestans, que fue descubierta por Carlos Chagas en el 1909 aproximadamente, que lleva su nombre justamente, un investigador, un médico brasilero, que estudió esta enfermedad y la describió. Es una enfermedad producida por un parásito que se transmite por unos insectos que se llaman triaminios. En criollo son las vinchucas, ¿no? Que sería la famosa vinchuca. Uh-huh. ¿Sí? La vinchuca es un insecto que es de hábitos nocturnos, o sea, de día está escondida en las grietas, de las casas, de los gallineros, en casas, digamos, precarias, y es una enfermedad que es endémica, o sea, está descrita desde México hasta Argentina, en todos los países, y por supuesto por la cuestión de las emigraciones también aparecen casos en Europa, en distintos países, de gente que se ha infectado y son transmisores de la enfermedad. Es una enfermedad que se calcula actualmente de que debe haber unos 7 millones más o menos de infectados. Es una enfermedad que tiene un periodo agudo, que es posterior a la picadura de la vinchuca. La vinchuca te pica durante la noche para alimentarse de sangre. No solamente pica a los humanos, también pica a animales, ¿sí? Animales de corral, por ejemplo, la zarigüeya también. Todas las zarigüeyas tienen Chagas, por ejemplo. Y se llena el aparato digestivo, digamos, de sangre, y automáticamente defeca y orina la vinchuca en cercanía, digamos, del lugar donde comió, uh-huh. ¿Sí? De donde picó. La vinchuca cuando te pica tiene un anestésico en su pico, por decir así, uh-huh. O sea que no sientes la picadura mientras se está alimentando, pero cuando se va el efecto ese, te empieza a picar, vos te rascas y vas a introducir por el rascado a la herida el triatoma, ¿no es cierto? Sí. Eso produce una infección
se va a distribuir por la sangre, se va a multiplicar y tiene predilección este parásito por ir a los músculos, ¿está? Tenemos un periodo que nosotros llamamos agudo a la enfermedad, que lleva hasta 2 meses, donde se produce fiebre, se produce hinchazón, se produce inflamación de los músculos. Por ejemplo, si te rascaste y después te tocaste el ojo, se produce una gran inflamación del ojo, que nosotros le llamamos chagoma, a ese síntoma, que nos hace sospechar la infección por Chagas. Y se hace... Se puede tratar en el periodo agudo, ¿sí? Entonces nos vamos a contagiar por la picadura de una vinchuca, vamos a pasar a ser luego portadores de Chagas, porque eso no desaparece si no se hace el tratamiento. Y en la cronicidad uno puede convivir, digamos, teniendo Chagas, transformándose en chagásico, y de 100 personas más o menos que se contagian de Chagas, un 30% más o menos puede sufrir una enfermedad a consecuencia de ser chagásico. Mira. Ese vivir, digamos, del parásito dentro del músculo, si toma el corazón, por ejemplo, el corazón es todo músculo, o esa inflamación crónica del corazón va a hacer que el corazón se vaya agrandando y en un momento ese corazón no va a tener fuerza para contraerse y va a producir lo que se llama una insuficiencia cardíaca. Más o menos un 15% de personas chagásicas terminan haciendo insuficiencia cardíaca por el Chagas. O sea que si la enfermedad se trata cuando está haciendo de manera aguda, ¿se puede curar el Chagas? Porque, sí, se puede curar. Ajá, porque yo soy de Santiago del Estero y a nosotros desde chicos nos enseñan mucho sobre el Chagas porque es una enfermedad muy presente en nuestra población. Claro. De hecho, nos ponen las vacunas, nos hacen los estudios desde chicos en la misma escuela, pero siempre estuvo esa idea de que una vez que te picó la vinchuca, una vez que tienes Chagas, deberás vivir con eso por el resto de tus días, hasta que... No, o sea, vos, por ejemplo, si nosotros detectamos una infección aguda, o sea que, vamos a hacer cuenta, viajamos al campo, dormimos bajo la sombra de un chañar, porque hacía mucho calor, me picó una vinchuca, me refregué el ojo, se me hinchó el ojo, realmente se pone muy edematizado, lo que hace sospechar agudo. Se hace un tratamiento con antiparasitarios, son 2 antiparasitarios muy simples, los que se dan, y se hace el tratamiento y la persona se cura. Claro. Pero bueno, vamos a dar cuenta que no se hizo el tratamiento y pasó a ser crónico. O sea, vamos a estar muchos años siendo chagásico y se va a descubrir, vamos a dar cuenta, en un embarazo, cuando se hacen las pruebas de sangre, ¿no es cierto?, para ver las enfermedades que puede tener una mujer embarazada, y sale en el laboratorio que tiene Chagas. Perfecto. A esa mujer se le puede hacer un tratamiento antiparasitario para tratar de evitar que en el momento del parto el contacto con la sangre del recién nacido, ¿no es cierto?, o sea, de la madre, de la sangre de la madre con el recién nacido, lo pueda contagiar al recién nacido. Claro. Las vías de transmisión son, o sea, la picadura directa de la vinchuca, el recibir sangre que esté infectada, o sea, cuando hacemos una transfusión y nos hizo la prueba si tiene Chagas o no tiene Chagas. Puede ser por alimentos también que estén contaminados. Si yo, por ejemplo, busco alimento en una zona donde hay mucha vinchuca, y no lo lavo correctamente, me puedo contagiar por haber alimentado con una verdura infectada, por decirte así. Los trasplantes, o sea, hay varias vías por las cuales uno se puede contagiar de Chagas. Che, y una pregunta, sí. Discúlpame, Rafael, en esto que contaba recién Elo sobre, bueno, que esto contabas la anécdota de cuando eras chica y que allá en Santiago del Estero, bueno, era común y tal. Yo también tengo el recuerdo y lo llevo a mi infancia también, de mi madre, de contarme sobre la vinchuca. Yo me acuerdo que la primera vez que escuché sobre el mal de Chagas era muy niño y me dio mucho miedo por esto de que
decía si te pica te provoca la muerte, ¿sí? Y era como de las pocas enfermedades que uno la Claro. tenía cerca, vamos a decir que la tenía un insecto demás, y que me podían provocar la Ujú. muerte. Ahora, Lo que siempre pasa es que siempre esta historia como que venía de la mano de que, bueno, es muy común en enfermedades de la gente pobre, digamos. Yo me acuerdo que me lo que explicaban claro, así. ¿Y qué, bueno, qué relación es esto? ¿Por qué es que se dice esto? y porque, por ejemplo, o sea, las viviendas, digamos, precarias que existían fundamentalmente en el campo, ¿sí? O sea, los ranchos, antes, digamos, las construcciones que hay desde el norte cordobés, de Jesús María hasta el Chaco, en toda la zona del campo existía mucho el rancherío, los ranchos, o sea, la gente vivía en ranchos. Claro, y las Hasta construcciones de adobe. las construcciones de adobe, los techos de paja, Claro. y tenían sus animalitos, ¿no es cierto?, en los gallineros, y dormir en verano en la zona norte no es nada fácil, se dormía afuera, o sea, el contacto con la vinchuca era muy común, y existía Claro. mucha vinchuca había en ese tiempo. Claro. ¿Y cómo es la vinchuca? ¿Cómo lo Luego podrías hubo... describir? Para la Y gente que no la vinchuca, conoce. bueno, es un insecto aplanado, parecido a una chinche, Ajá. ¿sí? Color amarronada, media dorada, con rayitas negras y marroncitas más claras, alternadas en todos los bordes, Ujú. ¿sí? Pero, por ejemplo, hay otra que es muy parecida a la vinchuca y no es vinchuca, Claro. ¿sí? Sí se hizo campañas en 1945, 1950, donde a los agentes sanitarios que existían en ese tiempo en la zona rural, por decirles así, se transformaron en lo que se llamaban los chagueros, ¿no? O sea, se colocaban trampas para atrapar las vinchucas, se estudiaba si esas vinchucas estaban contaminadas o no, si estaban infectadas, y se sabían hacer campañas de fumigación. Claro. Ahora bien, más o menos en el año 1960, 1970, empezó a bajar eso de las campañas del Chagas. No, Y no así la presencia de las vinchucas en el campo. no así, claro. Entonces se empezó, digamos, a aumentar nuevamente el número de infectados de Chagas. Ujú. Y desde hace, en el año 2005 más o menos, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, al contrario, o sea, la declaró como enfermedad olvidada del siglo XX, como diciendo que nadie le empezó le dejaron de dar importancia. Claro. Es una cosa gravísima. Claro. Que bueno, un poco va de la mano con toda esta metropolización o urbanización masiva de la población, y que un poco la gente que quedó en el campo, que además de Ujú. vulnerada en todos sus derechos porque está precisamente lejos de los centros urbanos de producción, además de eso sigue expuesta Respuesta. a estas Sí, condiciones, ¿no? Sí. Sí, al contrario, o sea, acá en el tiempo creo que fue de Martí, en Córdoba específicamente, todos los centros periféricos que existían, los dispensarios que existían en los distintos pueblos, siempre había un enfermero, aunque sea a cargo, que se hacía cargo de ver si los chicos estaban vacunados, si el control de las embarazadas, etcétera, etcétera. También hacían esta cuestión del control de Chagas. Uh-huh. Claro. En ese tiempo se le dio de baja a todos los dispensarios que dependían de la provincia, se le dio de baja a muchos hospitales que eran provinciales, por ejemplo, Obispo Trejo, Villa del Totoral, Las Peñas, todo el norte. ¿Esto en qué años? Se quedaron sin asistencia de salud. Digamos que no es nuevo esto del recorte en salud, digamos, tampoco. No, esto es, y de todos los colores políticos que hay, ¿no? Claro. Es lamentable, realmente es algo que vos decís, es nunca acabar, viste, la pelea por la accesibilidad a la salud. Es terrible, y lo que viene es peor.
Y lo que viene es peor. lamentable. Y lo que viene es peor. Y bueno, en relación con esto, o sea, a partir del 2005 que se hizo este análisis, esta evaluación de que el mal de Chagas había sido una enfermedad abandonada por las Olvidada, políticas sí. públicas, olvidada, a partir de eso, ¿hubo algún cambio? ¿Hay políticas No. públicas de prevención? No, No, no hay nada. en absoluto. No hay nada. Este O programa. sea, sigue siendo... Este programa Porque- de radio. Claro. Claro, ¿por qué? Porque justamente, o sea, afecta fundamentalmente a gente de bajos recursos, los olvidados de siempre, ¿viste? Claro. Entonces, vos, por ejemplo, en un dispensario de un pueblo, querés buscar un antiparasitario, no hay, Claro. no hay. ¿Y qué lo vas a mandar a comprar a esa persona el medicamento? No. ¿Entendés? Claro, Porque o sea, como es una enfermedad crónica, es una enfermedad que a lo mejor, o sea, ojo, es un 30%, o te afecta el corazón, Claro. o te afecta el intestino, por ejemplo. Si toma como predilección el músculo intestinal, ese intestino se va a ir agrandando y va a tener graves problemas de tipo digestivo, que hay que a veces operar y sacarle una parte del intestino, ¿no? ujú, Y O por sea- supuesto, en la parte pública, ¿no? Porque claro. Y la gente, Claro. o sea, lo que termina decidiendo es dejar que esa enfermedad se haga crónica ante ante la falta, digamos, de claro, asistencia de médica. control, De control. el control estatal. Claro. Es terrible eso y yo lo veo, o sea, yo trabajo en el norte cordobés, vivo en el norte y tengo muchos pacientes insuficientes cardíacos que son chagásicos. Ujú, Y se trata de insuficiencia cardíaca, no el Chagas. O sea, ya cuando tenés 60 años y el corazón se te agrandó y empiezas a tener síntomas de insuficiencia cardíaca, bueno, se trata de la insuficiencia cardíaca, no el Chagas. claro. ¿Por qué? Porque perdiste todas las otras oportunidades anteriormente. Sí. Vamos, o sea, podrías haber hecho un tratamiento cuando fue agudo y lo curabas al paciente. Pero bueno, no existe eso. En nuestra sociedad, en el sistema de salud, muy poca bolilla. Sí, se acuerdan cuando la fecha, creo que era el 14 de abril, la fecha de Carlos Massa, de Carlos Chagas, y bueno, se festeja a nivel americano el Día Mundial del Chagas, bla, 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 pero es solamente dialéctica y nada más. Claro. O sea, práctica no hay nada. Bueno, y en ese sentido, dos preguntas últimas Sí. para vos, como profesional de la salud. Por un lado, ¿cuáles son las sugerencias o las indicaciones que les darías a la audiencia o las cosas que les puedes aportar a tus pacientes en relación con la prevención de la enfermedad? Eso por un lado. Y, por ejemplo, Ajá, sí. la prevención es, digamos, prevenir el contacto con el vector, que es la vinchuca. O sea, hay que poner trampas para vinchucas, para identificarlas, y si se encuentran vinchucas, hacer, digamos, utilizar los insecticidas que Claro, se utilizan una específicamente fumigación. para eliminar la vinchuca. Ujú, ¿Sí? Que eso sí o sí lo tiene que hacer el Ministerio de Salud. O sea, no hay vuelta de Debería, hoja. ¿no? Vos como particular no lo podés hacer. Claro. ¿Cómo haces para mejorar la estructura de tu domicilio? ujú, Para dejar de usar, ¿no es cierto?, vivir en un ranchito. Hubo un plan hace un tiempo atrás de la erradicación de ranchos, creo que con de la Sota, fue acá en Córdoba. Pero bueno, fue muy limitado eso, o sea, fue más propaganda política que otra cosa, o sea. claro. Además, Vos vas al quizás... norte, nosotros cuando salimos a hacer las brigadas de captación de pacientes con enfermedades oftalmológicas, y bueno, ahí lo vivís, Sí, sí. ves a la gente, ves cómo viven, ves dónde tienen el gallinero al lado de la casa, porque si los ponen más lejos le roban todas las gallinas. Sí, y el acceso a la o tienen, salud bueno, también, o sea, el acceso. Tener que lejos de todo, movilizarse. claro, te Lejos de contaban, todo. se quiebra un pibe acá y tenés que hacer Sí. 40 minutos de auto para que de ahí te lleven a un hospital, digamos, o sea,
Bueno, o sea, pero progresivamente la salud ha sido ya no solamente para la gente que no tiene obra social, o sea, No, total. vos, por ejemplo, acá en el norte, vivís en Ojo de Agua, o sea, en el límite con Santiago. Te tenés que hacer una radiografía, tenés que viajar a Jesús María. Claro. Qué locura. ¿Cómo hace? Con el precio del boleto, con Sí. colectivos que No, bravo. tenés 2 colectivos al día. ¿Cómo hace una persona, un abuelo de 70 años para venirse desde allá para hacerse una radiografía? Siempre. Es un abandono total de la salud, o sea, Claro. hay mucha campaña, mucho spot, mucha televisión, que vemos los que tenemos televisión, pero lo que es la práctica es poco y nada lo que se hace. Bueno, y así me da pie para hacerte una última pregunta. Esto, desde tu perspectiva, desde tu formación, ¿qué políticas públicas beneficiarían a una campaña en contra del Chagas o de prevención del Chagas? Además de esto de, bueno, la cuestión de la erradicación de determinados tipos de viviendas, que capaz no es tan fácil, quizás, o sea, ¿cómo debería estar el Estado presente? Y el Estado tiene que estar, digamos, haciendo la pesquisa de la presencia de bichucas, fundamentalmente, y, por supuesto, fumigar las zonas que hay vinchuca y hacer campañas de detección temprana de Chagas, ¿sí? O sea, ante un síntoma simple que es la fiebre, el dolor muscular, a veces el chagoma, que es lo que le decía del ojo, el antecedente de que ha estado durmiendo o has tenido contacto con vinchuca, hacer rápidamente el diagnóstico del laboratorio y hacer el tratamiento y tener accesibilidad al tratamiento, o sea, la provisión de los antiparasitarios, el mebendazol, por ejemplo, uno de ellos, tenerlo a disposición. Claro. En todas las zonas donde hay Chagas. Bueno, la verdad, Rafa, da para que sigamos charlando porque, bueno, es muy interesante y muy necesario también, sobre todo desde de esto que contabas, que el Estado ha abandonado este tipo de enfermedades y, bueno, nada, seguramente nos vamos a ir comunicando en próximos segmentos. La verdad, un gustazo y muchas gracias que nos hayas atendido. Y No, bueno, nos tenemos cerquita para que sigamos fortaleciendo la prevención entre la ciudadanía. Es desde ahí, porque parece que el Estado... No lo veo con muchas miras de tomar cartas en el asunto. Suelta cartas. Así es. No toma nada. Bueno, gracias, Rafa. No, por favor, un gusto y bueno, mañana a trabajar allá en el centro. Así es. Bueno, muchas gracias, Chao, saludos. gente. Que anden Un abrazo a todos. Abrazo. Chao, camarada. Chao, chao.